nombre. Amén. Muy bien, mis amados, estamos viendo, perdón, con respecto al capítulo de la adoración religiosa y del día de reposo de la confesión. Habíamos dicho que hay una manera de hacer las cosas y es a la manera de Dios. Esa es la manera en la que se hacen las cosas en la adoración y se hace con el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios donde se le da a Dios la adoración. Entonces, cuando la iglesia se reúne, es la casa de Dios y por lo tanto Dios está ahí. Y si es en la casa de Dios, las cosas se tienen que hacer como Dios manda, porque es su casa y no es nuestra voluntad, no es nuestro antojo, no es como debería, no es como nos parece mejor, como son las invenciones. De hecho, anoche estaba estudiando y, y me preguntó un compañero del trabajo, ¿y qué son los bautistas? ¿Verdad? Me dijo, ¿cómo son los bautistas? ¿Qué creen los bautistas? Y yo, bueno, vamos a ver cómo me va. Pero el punto es que nosotros adoramos a Dios, le dije yo, nosotros adoramos a Dios según las escrituras y no basados en la invención de los hombres, ni las tradiciones, ni las costumbres, ni nuestras emociones. Por dicha estaba estudiando, me preguntó cuando estaba estudiando. Entonces, esto es importante dejarlo muy en claro, muy en claro. Nosotros como iglesia entendemos y sabemos por la palabra de Dios que Dios merece la adoración, merece la reverencia, merece la solemnidad y debe hacerse todo para su gloria y no para la nuestra. Ahora, particularmente en esta mañana, no vamos a estar viendo un párrafo o párrafos específicos de la confesión, porque es mi interés que nosotros podamos entender las implicaciones o las implicaciones o lo que aborda o en lo que consiste realmente adorar a Dios, a lo que consiste realmente adorar a Dios, porque este concepto y este término está realmente muy tergiversado en la mayoría de las iglesias. En la mayoría de las iglesias, para la gente, la adoración es, la música es que es así como suavecita y que usted se mueve como si estuviera en el mar, ¿verdad? Así que lo mueven de un lado para otro. Y la alabanza es la música que es así como más, un poquito más alegre, ¿verdad? Y eso realmente no es lo que la Biblia no es lo que la Biblia nos enseña, no es lo que la Biblia nos muestra. Realmente adorar, y somos llamados, dice el Señor Jesucristo en Juan 4, cuando le hablaba a la mujer samaritana, le dice que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Entonces, teniendo claro esto, sabiendo y entendiendo esto, nosotros tenemos que conocer qué es adorar. ¿Qué es adorar? Ahora sí, vamos a Génesis 4, versículos del 1 al 5. Dice así: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró con agrado a Abel, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Vemos aquí entonces a Caín y a Abel que estaban con la intención de adorar a Dios. Y más adelante vamos a abordar este tema. Bueno, con respecto a la adoración, ¿qué es la adoración? En el Antiguo Testamento hay por lo menos dos palabras que son realmente enfáticas con el tema de la adoración. Una de las palabras es la palabra abodá, en hebreo, abodá, que significa servicio, obra, labor o tarea. En Éxodo capítulo 1 vamos a estar leyendo bastantes pasajes de la Biblia, así que le invito a que tenga su Biblia y sus dedos ahí ligeros, ¿verdad? Para encontrar. Dice en Éxodo capítulo 1, versículo 14, leemos desde el 13, dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre.
cordura, servidumbre. Esa palabra servidumbre es en hebreo abodá, abodá, que es algo que está relacionado con servicio, con obra, con labor o con tarea, ¿verdad? Entonces, si quiere la apunta ahí, luego cuando tenga si tiene una, diccionario Strong, puede buscarlo y va a encontrarse con esto. Ahora, vamos a Éxodo capítulo 12, vamos a leer del versículo 25 y 26. Éxodo 12, 25 y 26 dice, hablando de la Pascua, dice, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vamos a dejarlo hasta ahí. Esta palabra rito que usted ve ahí es la palabra también en hebreo abodá. Entonces, las personas estaban entendiendo que cuando trataba o significaba de la adoración, era un asunto de servicio, era algo que requería una obra, era algo que era laborioso, era una tarea. Era una tarea, o sea, adoración no es algo que yo siento, adoración es algo que está ejecutando alguien para otra persona o para alguien en general, ¿verdad? La palabra es, la raíz primaria de abodá es abad, y esta la vamos a encontrar varias veces a lo largo de todo el Antiguo Testamento y está fuertemente relacionado, otra vez repito, a servicio, a trabajo, a labor. Y curiosamente en rito encontramos esta expresión, También tenemos otra palabra en hebreo que es chakha. Esta palabra significa deprimir, note qué interesante, deprimir, postrarse, especialmente en homenaje a realeza o a Dios. Note que es adorar, también significa es adorar, es arrodillarse, bajar y dar culto. Bajar y dar culto es también lo que significa esta palabra. Entonces, las personas en el Antiguo Testamento lo vemos varias veces que cuando se encontraban cara a cara con Dios o había una teofanía, llegaba el ángel de Jehová, dice que las personas se postraban en tierra. Era una señal de adoración, era una señal de reverencia. Ahora nosotros en esta era no somos muy acostumbrados a postrarnos cuando vamos, por ejemplo, a orar, ¿verdad? Pocas veces tomamos la iniciativa de doblar nuestras rodillas para buscar al Señor, pero vemos que eso es algo muy normal en la religión, por ejemplo, islámica, de los musulmanes, como tal. Ellos se postran y hacen varias veces señas de postrarse. ¿Por qué? Porque está claro el concepto de que cuando se va a adorar a Dios, cuando se va a dar se va a rendir culto, es necesario que haya este tipo de postrarse. Vamos a Génesis capítulo 24. Génesis 24. Ay, perdón, me equivoqué. Me equivoqué. ¿24, 26? Sí, está bien. Génesis 24. Ajá, gracias, sí, está bien. Estaba leyendo otro. Ok, dice, el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo, bendito sea Jehová. Dice, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. ¿Hay una teofanía ahí en este texto? O sea, ¿hay una aparición del ángel de Jehová? No hay una aparición del ángel de Jehová. De hecho, el versículo anterior dice, y ella respondió,
soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Está diciéndole, somos familiares de Abraham, conocemos. Entonces, cuando él se da cuenta de esto, cuando él reconoce que Dios lo está guiando, lo está llevando a ese punto, él dice que él se postra, se inclinó y adoró a Jehová. O sea, él se está humillando delante de Dios, él se está arrodillando, él da entendamos el concepto que es lo que daba culto. Él estaba dando culto de alguna forma, por la adoración, era como dar culto a Dios y él se estaba humillando. Ahora, esto lo vemos acá. Vamos a Miqueas, capítulo 5. Miqueas, está después de Jonás. O sea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Note lo que dice en Miqueas capítulo 5, el versículo 13, dice así: Dios cuando está hablando de cómo va a castigar o cómo va a levantar a Israel también en el futuro, dice versículo 13, 5:13, y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Note que esta expresión aquí, inclinarás, es la misma, chajá. Entonces, uno dice, no, es que entonces inclinarse y adorar era solamente para Dios. No, las personas también estaban ofreciendo culto a las imágenes. Ellos estaban realmente adorando a las imágenes. Ellos estaban realmente postrando ante las imágenes. Y Dios les dice, eso para ellos no está bien. Eso para ellos no va bien. Eso yo lo voy a castigar. Eso yo lo voy a corregir. Eso de darle culto. Y tenemos que ver, mis amados, que en el Antiguo Testamento esto fue muy frecuente, a tal punto de que en el libro de Ezequiel Dios muestra cómo había levitas que en el templo también estaban adorando ídolos. Y le dice, no, esta gente va a ser castigada, están rindiéndole culto. O sea, se están postrando, están reverenciando, están adorando a algo que no es Dios, a algo que no es Dios. Y sabemos que Dios es realmente celoso. Ahora, en griego vamos a encontrar la palabra que es como quien dice el paralelismo en el griego, que el griego lo encontramos en el Nuevo Testamento. Sabemos que en el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, está mayormente en hebreo o arameo, pero cuando se da la traducción al griego, la Septuaginta, son personas que tratan de identificar las palabras más parecidas a lo que es el idioma de esa época, que es el griego, básicamente. La palabra que usan para inclinarse es esta, proskuneo. La palabra que usan para inclinarse o para adorar es la palabra en griego proskuneo. Y esta palabra la encontramos en Mateo capítulo 4, el versículo 9. Vamos a Mateo 4, 9. Note lo que dice el 4:9. Dice así: cuando Satanás está tentando al Señor, le dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Si postrado me adorares. Es lo mismo, si te inclinas ante mí. Si te inclinas ante mí. De hecho, la palabra en griego es todavía más emocional, le mete como una emoción más fuerte, porque la palabra es besar. Dice, es como cuando el perro lame la mano de su amo. Algo así, dice, si tú me adoras, te postras así, como ese nivel, dice, y me adorares, yo te voy a dar todos los reinos de la tierra. Mis amados, tenemos que entender entonces la connotación de lo que significa adorar a Dios en este nuevo, ahora en la nueva, en el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto, de que postrarse ante Dios, de adorarle a Dios, de rendir culto, demanda una humillación profunda de nosotros ante Él.
Las personas en el Antiguo Testamento lo veían así, se inclinaban, se postraban. Ahora, yo no estoy diciendo aquí que nos vamos a inclinar y vamos a postrarnos sobre nuestras sillas no estamos hablando de esto, pero ciertamente tenemos que entender que cuando venimos a adorar a Dios, nuestra conducta tiene que ser una conducta realmente de humillación delante de Él, de postrarnos, de reconocer que Él es nuestro amo, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Dios. Los impíos lo reconocen, perdón, el pueblo de Israel lo hacían con las imágenes. Ahora nosotros con el Dios verdadero, ¿cómo no tenemos que venir ante Él en una conducta de humillación, de reverencia, de amor, de bajarnos, la palabra es deprimirse? O sea, uno dice, se deprime, no se deprima, no es un tiempo para deprimirse, pero es en el sentido de sentirse, vamos a ver, chiquitito, con parecer como estar muy pequeño, o sea, y decir, Él es grande, Él es grande. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos dos palabras también que están muy relacionadas con el tema de la adoración y lo vamos a encontrar en Romanos 12:1. Vamos a Romanos 12:1. Romanos 12:1 es un pasaje muy conocido. Dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Culto. O sea, con su cuerpo, dice, con su cuerpo, usted va a adorar a Dios. Culto. Esa palabra culto en griego es latreia. Latreia. Y ahí viene la palabra idolatría. De ahí viene la palabra idolatría. De dar culto a algo que no es real. Algo que no se debe dar culto. La idolatría a un ídolo. A algo que no es Dios. Ahora, nosotros tenemos nuestros cuerpos, dice Pablo, nuestros cuerpos, el culto racional. Nuestros cuerpos han de adorar a Dios en un asunto de adoración, de postrarse racionalmente, con el raciocinio, con nuestro pensamiento realmente, no con nuestras emociones únicamente. Ahora, no debemos separar nuestras emociones de nuestro razonamiento, pero lo que no tenemos que hacer es elevar nuestras emociones por encima del razonamiento. Ambas cosas deben ir juntamente de la mano y tenemos que reconocer. Por eso Pablo dice, así que, hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios, que las misericordias que el Señor ha tenido con cada uno de nosotros, debemos venir ante Él y postrarnos, La otra palabra... vamos a Segunda de Reyes, capítulo 21, el versículo 3. Y es aquí donde se encuentra la relación entre la latreia y del Nuevo Testamento y la palabra abad, que era la que les decía al principio. Segunda de Reyes 21, 3. Dice así, Manasés, dice, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, dice, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. O sea, él rindió un servicio, la palabra otra vez es trabajar, es servir, o sea, él rindió un servicio a. Recordemos entonces y entendamos que cuando venimos a adorar, le damos un servicio, por decirlo de alguna forma, a Dios. Cuando venimos a adorar, damos, por decirlo de alguna forma, un servicio a Dios. Y tengamos eso presente porque lo vamos a ocupar ahorita más adelante. Otra palabra en griego del Nuevo Testamento es la palabra leitergeo. Perdón, mi griego no está muy bien. Leitorgio. Por eso lo escribí. Leitorgio. ¿Por qué? Esta palabra, lo que dice, a lo que se refiere es a ministrar, celebrar funciones religiosas. Es relacionado con adoración, es también con obedecer. De ahí sacamos la palabra la liturgia.
de la iglesia. Es la liturgia de la iglesia. Cómo nosotros ministramos a Dios, cómo nos desenvolvemos en el culto al Señor, es nuestra liturgia. Vamos a ver el pasaje que está ahí en Hechos. En Hechos. Capítulo 13, versículo 2. Dice así: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Qué estaban haciendo estas personas? Ministrando. ¿O qué estaban haciendo entonces? Dando un servicio a Dios. Estas personas estaban dando un servicio a Dios. En su tiempo de culto, ellos estaban dando un servicio a Dios. En conclusión, ¿qué es adorar? Bueno, adorar es servir y o hacer algo para reconocer la grandeza y la majestad de aquello que se procura honrar, glorificar, exaltar y agradar. Pues de nuevo, es servir y o hacer algo para reconocer la grandeza y majestad de aquello que se procura honrar, glorificar, exaltar y agradar. Algunos de ustedes saben lo que es trabajar para servicio al cliente, ¿verdad? Ustedes trabajan para servicio al cliente. ¿Saben qué? Me decía un hermano alguna vez, usted puede que la comida no le haya gustado en un restaurante en particular, pero si usted lo atendieron muy bien, usted le va a dar otra oportunidad. Usted le va a dar otra oportunidad, tal vez prueba otro platillo y tal vez le va a gustar. Pero si usted comió riquísimo y lo atendieron pésimamente mal, usted no va a querer volver a ir a ese lugar. Bueno, nosotros servimos a Dios y tenemos que hacerlo de tal manera que el Señor se sienta agradado de lo que nosotros hacemos. ¿Me explico? Nosotros cuando servimos a Dios lo tenemos que hacer con tanto esfuerzo, con tanto esmero, con tanta intención, que Dios tiene que sentirse agradado de lo que nosotros hacemos. Y esto lo vamos a ver más adelante. Salmo 100, por favor. Salmo 100, es un pasaje corto, dice así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. En el versículo 4 y 5 encontramos en este texto que los creyentes en la obra de Dios, los creyentes tienen que unirse gozosamente en el culto público a Dios. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, dice, por sus atrios con alabanza. Está haciendo un llamado a la congregación de Dios a que vaya y adore, para que vaya y rinda ese servicio único, exclusivo y especial a Dios. Y note lo que dice la palabra, dice entrad. Entonces, habíamos hablado hace un tiempo atrás, entrad, entre sí, pero venga solemnemente. Venga solemnemente. Es importante. ¿Y por qué tenemos que venir a Dios y ofrecer culto y rendirle adoración? El versículo 5 lo dice. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno. Esa es la razón por la que tenemos que adorarle. Porque Jehová es bueno. Porque Jehová es bueno. La eterna misericordia y la verdad de Dios son las razones por las cuales nosotros le adoramos, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Mis amados hermanos, lo que tenemos que entender acá es lo siguiente, que la adoración es tanto externa como interna. La adoración es algo tanto externo como interno.
es tanto la acción como la actitud. Entienda esto, es tanto la acción como la actitud con la que usted viene a servir a Dios. Por eso es que es importante nuestro corazón en esto. Por eso es que tenemos que prepararnos desde el sábado, mis amados. Por eso es que tenemos que prepararnos desde el sábado. Guardar nuestra mente lo más que podamos, guardar nuestro corazón lo más que podamos, esforzarnos y hacer valga la redundancia, un esfuerzo. O sea, ser intencionales es la palabra. Ser intencionales, porque es para Dios que usted viene a servir. Si usted, pongámoslo en su trabajo, si usted se acostó a las 3 de la mañana porque andaba, no sé, haciendo una actividad o lo que sea, ¿usted cómo cree que va a llegar al día siguiente a trabajar? Usted no va a llegar bien. Usted va a llegar con dolor de cabeza. Usted va a llegar deseando que sea la hora de salida para irse, porque ya no soporta. Porque, como decía el pueblo, eso era lo que afectaba al pueblo. Qué fastidio, dicen en Malaquías, qué fastidio es servir a Jehová. Qué fastidio es adorarle. Vea, yo ya quiero que sean las 12 para irme a acostar, porque ya. ¿Por qué? Porque es que anoche estuve muy mal. O sea, puede ser por enfermedad. Si es por enfermedad, tranquilo, tranquila, no se preocupe. Pero si es porque usted no se guardó, no procuró realmente prepararse, alistar todo, es lo que hablábamos la otra vez, y todas estas cosas, por supuesto que no vamos a venir a adorar a Dios como Él merece. Por supuesto que no le vamos a venir a servir a Él. Es tanto la acción como la actitud, mis amados. Estas dos cosas van de la mano, y por eso leíamos Caín y Abel. Vamos otra vez a Génesis 4 del 1 al 5. Génesis 4 del 1 al 5 encontramos el ejemplo de Caín y Abel. Caín y Abel. Note cómo en el versículo 2 dice, después dio a luz a su hermano Abel. O sea, Caín era mayor que Abel, ¿verdad? Caín era mayor que Abel. Y una de las costumbres es que el mayor siempre va primero que el menor. Pero resulta ser que en este caso dice, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. El escritor como que invierte las posiciones, y probablemente sea por la devoción la devoción que tenía Abel, que posiblemente, y obviamente aquí vemos que era superior a la de Caín. Versículo 3 dice, y aconteció andando el tiempo. Y aconteció andando el tiempo. ¿Sabe lo que significa esa palabra andando el tiempo? Ayer hablaba con mi esposa y le digo, yo viera lo que estoy aprendiendo. ¿Sabe lo que significa esa palabra andando el tiempo? Esa palabra andando el tiempo, esa palabra andando en tiempo, en hebreo, significa al fin de días. Al fin de días. O sea, es muy probable que haga referencia al último día de la semana, al día de descanso, al día de reposo. Sé que andando el tiempo, o sea, al fin de los días, estas dos personas venían con ofrendas a Jehová. O sea, todo indica que el último día de la semana ellos venían con una ofrenda a Jehová. ¿Para qué era eso? ¿Para qué hacían ellos eso? Para adorar a Dios. Ellos venían para adorar a Dios el séptimo día, el día de reposo. Ellos venían sabían que no podían venir con las manos vacías. Tenían que presentar adoración a Dios, tenían que presentar tributo. Ambos traían una ofrenda. El pastor de ovejas pues ofrendó un animal y el agricultor ofrendó del fruto de la tierra. Y ahí uno dice, pero ¿por qué? ¿Cuál fue el problema realmente? O sea, uno ofrendaba lo que tenía, el otro ofrendaba lo que tenía. ¿Por qué? ¿Por qué el conflicto? ¿Por qué el conflicto? ¿Por qué? El conflicto dice en el versículo 4, el versículo 4 al final dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Mirar con agrado. Note cómo Dios miró con agrado. Y era lo que les decía con respecto a la adoración. Dios tiene que estar agradado cada vez que le adoramos nosotros a Él. No, es que este culto no es para nosotros, mis amados.
Este tiempo de culto no es nuestro. No es que me siento bien. No, es que Dios tiene que mirar con agrado tanto la ofrenda como el que ofrenda. Note que Dios miró con agrado no solamente la ofrenda de Abel. Dios miró con agrado a Abel también. A Abel también lo miró con agrado. Y a Caín no vio con agrado ni su ofrenda, ni a Caín tampoco. Ni a Caín tampoco. La palabra miró con agrado o miró propicio significan en hebreo mirar con una ojeada penetrante. Con una ojeada penetrante. Prestarle suma atención, prestarle sumo interés, como si no existiera absolutamente nada en toda la tierra. Una mirada ansiosa, que también fueron traducidas como inflamar en fuego, de modo que la aprobación divina del sacrificio de Abel se vio en que fue consumido en el fuego. En Jueces, no lo vamos a buscar, se lo voy a decir para que usted luego lo busque. En Jueces, el capítulo 13, el versículo 15 al 21, Jueces 13, 15 al 21, dice que el ángel de Jehová se le apareció a los padres de Sansón, pero ellos no sabían que era el ángel de Jehová. Ellos actuaban de una manera normal, hablaban con él y él les dijo, ustedes van a tener un hijo así, 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 no van a hacer esto, aquello y lo otro, ¿verdad? Y entonces él dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es su nombre? Ellos pensaban que era cualquier persona. Y el ángel le dice, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Que es muy admirable, gracias. Porque es admirable. ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Que es admirable. Y dice que ellos agarraron la ofrenda en la peña, la presentaron ahí y dice que el ángel de Jehová se alzó en llama sobre esa ofrenda. O sea, la expresión de esta labor es que Dios había mirado con agrado esa ofrenda, la había aprobado. Y cuando ellos vieron eso, dice que ellos temieron y dijo, ciertamente era el ángel de Jehová el que estaba con nosotros. Era el ángel de Jehová el que estaba con nosotros. Bueno, cuando Dios miraba con agrado, entonces los lectores estaban entendiendo que esa ofrenda estaba ardiendo, esa ofrenda estaba encendida porque Dios estaba aprobando eso, estaba de acuerdo con eso. Con Caín eso no pasó. Con Caín eso no pasó. Ahora, dice Matthew Henry, podemos suponer que después de la caída, Dios mandó a Adán que derramara la sangre de animales inocentes y una vez muertos, quemara parte o todos los cuerpos con fuego. Así, fueron prefigurados el castigo que merecen los pecadores, esto es la muerte del cuerpo y la ira de Dios, de la cual el fuego es un emblema bien conocido, además de los sufrimientos de Cristo. Se estaba llamando. Abel entendía que un animal inocente debía morir. Abel lo entendía. Caín no lo entendía. Ahora, hermano, ¿de dónde saca eso usted? Ve a Noé. Ve a Noé después del diluvio. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo él? No trajo una ofrenda de la tierra. Él también hizo un sacrificio. Y después de ahí vemos que todos sacrificaban. Caín es el único ejemplo que vemos que él trajo de la tierra, algo contrario a Dios, algo contrario a lo que Dios había mandado. Y luego dice que se ensañó, dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Esa palabra ensañarse se llenó de cólera, se llenó de ira, se llenó de celos. ¿Por qué Dios no ve mi ofrenda con agrado? O sea, extraer de la tierra no es fácil, la tierra está maldita, me genera espinos y cardos. ¿Por qué Dios no mira con agrado mi ofrenda? No es fácil. Esto no ha sido fácil para mí venir y traer una ofrenda, pero sí mira con agrado la de Abel. No dice, hermano, ¿y qué podía hacer Caín? ¿Qué podía hacer Caín si él se dedicó a la agricultura? Bueno,
vende, vende las legumbres o el fruto de la tierra y le dice a Abel, dame un carnero y yo un animal de los que tú tienes, una oveja, y yo te doy de los míos para presentar los dos un sacrificio igualmente que sea agradable a Dios. Pero no fue esa la respuesta de él. Yo adoro con lo que a mí me parece. Yo adoro con lo que yo tengo. Yo adoro con lo que yo quiero. Es una muestra de orgullo y de insolencia delante de Dios. Es como que usted vaya, otra vez uso el ejemplo de un restaurante, es como que vaya usted a un restaurante y le diga, ¿qué quiere comer? Quiero esto. No, pero eso no se lo vamos a dar, es que es mejor esto. Sí, pero yo quiero esto. No, pero es que eso no se lo vamos a dar. O sea, es a mí. Me decía un hermano una vez, ¿sabe cuál es el mejor café? ¿Cuál? El que a usted le gusta. Ese es para uno el mejor café, porque es el que yo quiero. Mis amados, con Dios, cuál es la mejor forma de adorarle? La manera en la que Él se sienta agradado. La manera en la que Él se sienta complacido. Y unas aplicaciones prácticas de esto es el siguiente. El punto en la adoración, mis amados, el punto en la adoración es que todo cuenta como adoración. Todo cuenta como adoración. No es solo la música, no es solo escuchar la palabra, es nuestra actitud durante ese momento de adoración. También cuenta como adoración. También cuenta como adoración a Dios. Es tanto externo como interno. Así es que en mi iglesia nosotros manejamos el principio regulador para adorar. ¿Y cómo está tu corazón? ¿Cómo está nuestro corazón cuando venimos a adorar? ¿Realmente estamos adorando? ¿O estamos pensando en el trabajo? ¿O estamos pensando en el afán? ¿O estamos pensando en el dinero que no me alcanza? ¿O lo que voy a gastar esta semana con la quincena? ¿Lo que tengo que pagar? ¿Lo que tengo que comprar? ¿Lo que tengo que hacer? Y vinimos y hicimos de la casa de nuestro padre casa de mercaderes. ¿Cómo es nuestra actitud en la oración? No es solo que aquí hay el principio regulador, es que en tu corazón también y en mi corazón estemos realmente adorando a Dios. Ese es el punto de la adoración. Ese es el punto de la adoración. En la iglesia, Dios no solo observa que nosotros estemos cumpliendo con el principio regulador de una manera externa, hueca y vacía, sino también en nuestros corazones. En nuestros corazones. Bien dijo el Señor en Isaías 29:13, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Que les ha sido enseñado. Usted sabe que aquí tenemos las doctrinas de la gracia, los puntos del calvinismo, bueno, ya es lo mismo, perdón, las cinco solas, tenemos el principio regulador, y sí, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Pero ¿cómo está nuestro corazón? Porque es para Dios la adoración. Tú puedes estar cantando, pero con la boca nada más. Tú puedes estar leyendo, pero con los ojos nada más. Tú puedes estar aquí, pero no estás aquí. Y Dios no mira ni tu ofrenda, ni a ti, ni a mí nos va a mirar con agrado. Mis amados, esto es importante tenerlo muy en claro en la adoración religiosa, en nuestra adoración como iglesia. Como iglesia. No es solo de, bueno, sí, oramos, leemos, cantamos, predicamos. No es solamente eso. Solamente eso. Es como Dios manda. Es para Él. Para que Él se sienta agradado. Se sienta complacido. Meditemos en esto. Preparémonos desde el día antes. Preparémonos del día antes. Para que realmente nuestro culto de adoración sea realmente de adoración.